A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo te va? Hola, Cap. Bien. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Bueno, hoy estaremos nosotros dos físicamente. No sabemos si Gustavo podrá comunicarse y si no es así, pivotearemos el programa en soledad. Tan, tan. Ustedes saben que el otro día cuando me puse a ver qué tema íbamos a plantear este martes, me di cuenta que el tema que elegimos no lo habíamos incorporado nunca en todos estos años en el programa, y es curioso porque es uno de los temas de los que habla repetidamente Krishnamurti y sobre lo que se han escrito muchas cosas al respecto, pero por esas sutilezas del inconsciente no fue incorporado. Y algo yo imaginaba, porque hay como un repliegue de los seres hoy. Solamente Juli se animó a estar acá, porque vamos a hablar de la soledad. La soledad tiene múltiples implicancias, incluso desde el punto de vista etimológico, como le gustaba en los últimos tiempos acá ocuparse. También hay palabras distintas en inglés que se refieren a la soledad. En nuestro idioma, la palabra, solo la palabra soledad tiene múltiples aspectos o múltiples alcances o múltiples implicancias. En cambio, en inglés, a lo que no me voy a referir porque además pronuncio mal el inglés, así que no quiero hacer papelones, hay varias palabras con distintos alcances que se utilizan para referirse a la soledad. Y bueno, felizmente para ellos, eso simplifica de algún modo el desarrollo del análisis al separar conceptualmente las cosas. Así que nosotros vamos a ocuparnos, además de referirnos a la visión de Krishnamurti, a tratar de ver cómo a través de la repetición de la palabra se vinculan distintas cuestiones que tienen que ver con el quehacer y la conducta humana. Bueno, en ese sentido, antes de darle la palabra a Julio un poquito, no mucho, la primera separación marcada creo que debemos hacer para ordenar un poco el análisis en el programa, es que hay una soledad buscada, voluntaria, libre, y una soledad impuesta por las circunstancias. Ahora, el hecho de que sea buscada no quiere decir que sea sana. Puede ser buscada porque tengo algún mambo o tengo un mecanismo inconsciente que me lleva a la soledad. La soledad impuesta muchas veces deriva indirectamente y paradojalmente por ahí en una soledad beneficiosa. Quiere decir que la cuestión de la soledad tiene muchos matices, muchas complejidades, pero más allá de esta separación de algún modo, digamos, formal, yo voy a hacer una reflexión sobre la soledad desde el punto de vista de aquel que busca en lo espiritual o que pretende encontrar en lo espiritual un mundo diverso al meramente social o al meramente del contacto mundano. Desde esa perspectiva, a mí me parece que
la soledad es un instrumento esencial, uso la palabra instrumento porque no tengo otro más idóneo, un instrumento esencial para conocerse. Desde mi perspectiva es prácticamente imposible que yo pueda llegar a conocerme en profundidad, con la salvedad de que tampoco eso asegura que lo hagas, pero que es una condición imprescindible, el marco de soledad que implica no estar condicionado por el vínculo con otros, porque el vínculo con otros me obliga a estar atento a otros, y el trabajo de introspección es tan arduo, tan complejo, tan de separar permanentemente las telas de la cebolla hasta ir a la médula, que la soledad es un elemento imprescindible. Ahora, hecha esta salvedad, también sabemos, por circunstancias personales o por circunstancias de otros, que la soledad como aislamiento, como circunstancia impuesta, puede llegar a ser perniciosa, y de hecho lo es cuando se prolonga en el tiempo y impide la vida relacional, porque en definitiva aquella soledad virtuosa a la que yo me refería al comienzo es una soledad para vivir en sociedad, es una soledad para tener la mayor lucidez, para que tu vínculo en el mundo externo sea positivo, sea sano, pueda servir a los demás y que no seas un ser tóxico que está vinculado de manera negativa con el resto, ¿no? Así que bueno, esta pequeña introducción creo que a partir de estos tan distintos matices, tan complejos, podemos empezar a verlo desde todas estas perspectivas con Julie. Así que le voy a dar la palabra a Julie, a ver cómo ella lo ve, para poder intercambiar ideas al respecto, ¿no? Lo primero que me llamó poderosamente la atención fue lo relacionada que está como tema con el tema de la semana anterior. Ajá. Porque, bueno, no sabía que no habíamos, o sea, que no había un programa, no lo tuve en cuenta, pero sí me resultó completamente asociado al conocimiento de uno mismo. Cuando uno hace introspección, autoindagación, cuando va hacia adentro, cuando se detiene a observar, se encuentra en soledad, se encuentra a uno mismo y también se percibe como es lo único que hay. Porque muchas veces nuestra vida, que está volcada hacia los demás, está muy involucrada en esa atención al otro del que hablaste. Y cuando la mirada logra volcarse y hay una búsqueda más espiritual y más interior, esa soledad tan nombrada a nivel social medio que deja de tener un poco de, por un lado, protagonismo, y por otro lado deja de tener un poco de sentido llamarlo así, porque es en ese universo interior casi un tesoro. Para poder encontrarse a uno es un requerimiento como estado. Si yo quiero, pretendo, busco, anhelo encontrarme a mí misma, requiero la soledad como mecanismo, como realidad. Solo cuando dejo de mirar hacia afuera y miro hacia adentro es que puedo entrar en todas estas instancias y la puedo por fin descubrir, porque lo que a veces llamamos soledad habla de lo vincular, habla de lo relacional, que está todo afuera. Entonces,
hace que sea una situación de momento que podría estar en el tiempo. Pero esta de la que a mí me gusta que hablemos y de la que creo que estamos queriendo hacer una exposición, es ese estado tan natural interno. Y ahí hay una... ¿Cómo fue que lo llamaste? ¿Mecanismo? Sí. Yo lo pensé como una herramienta, así que están, instrumento también usé, así que más o menos. Están ahí, y es ese estado, ¿no? Yo lo percibo como un estado. A mí me parece que muchas veces cuando hablamos de lo social y cuando estamos hablando del tiempo tiene una carga emocional fuerte, y dependiendo de otros de los, nombro otro de nuestros programas, y es dependiendo de los condicionamientos en los que está la mente, quedarse solo, estar en soledad puede llegar a tener una carga emotiva muy fuerte. Pero eso, cuando salimos de lo vincular y empezamos a ir hacia adentro, se disipa, porque es como si tuviera dos significados muy distintos, como que cambiamos de tema prácticamente. Y ahí en ese estado interno, en ese mundo interior del que estoy yo haciendo referencia, la soledad no tiene carga emotiva. La soledad es una totalidad. Es el estado o la manera de auto recorrerse. No hay nadie más que tú contigo para poder conocerte a ti mismo. Y ahí ya no tiene carga emotiva, ya no se trata de algo que me pesa o que me duele, es algo que ya es una plenitud casi, porque no tengo otra voz que la mía, porque no tengo otro estado que estar conmigo. Entonces, sí me parece que cambia la manera de comprender a qué le decimos soledad cuando estamos mirando hacia adentro. Igualmente, estimo que a veces esto que vos describís que es tan necesario no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque en general estamos condicionados a priori por la influencia externa de una manera exagerada. Entonces, cuando las circunstancias objetivas hacen que yo esté solo físicamente y previamente he sido condicionado por un medio en el que me exigen una sociabilidad exagerada, la soledad la puedo padecer. Por eso hablaba de la parte emotiva, sí. Ahora, la padezco porque previamente he sido condicionado, no porque intrínsecamente la soledad sea negativa, sino porque ese estado te demuestra como una especie de significante que estás condicionado. Por eso, paradojalmente, es tan importante poder estar solo, porque es una de las llaves que te permiten comprender tu condicionamiento. Es que a eso voy cuando hablo de las emociones. Cuando estamos en esta parte psicológica de estar solo, que de hecho podríamos tener un programa entero de tantas cosas que hacemos y dejamos de hacer para no estar solos, claro, porque psicológicamente tiene una carga muy pesada. Estar allí nos lleva a modificarnos casi a nosotros en relación a querer estar o no estar solos. Cuando salimos de esa parte más psicológica del estar solos, de lo que tiene que ver con las relaciones, con los vínculos, y venimos adentro nuestro, ponerle que la vida por alguna razón nos deja solos un rato, eso que queda en ese silencio cuando uno realmente habita el estar solo, que es más psicológico, y pasa al otro lado, se da cuenta que no hay otra cosa. Adentro nuestro no está ninguno de nuestros amigos, adentro nuestro no está ninguno de nuestros familiares, adentro nuestro no está nuestra pareja. Cuando logramos callar un poco esta parte más psicológica que tiene toda esa emotividad y que me duele la soledad, que cuando hay menos emoción y más silencio, más sabiduría,
ahí es que digo que cambia el significado, porque al contrario de pensar que uno está vacío porque no hay nadie al lado de uno, también uno podría darse cuenta que uno está lleno de uno mismo. No hay tal cosa como ese hueco que a veces se ve como un agujero si se van todos, digamos. A eso... Eso es verdad. Ahora, mientras vos hacías esta descripción, yo hacía un vuelo imaginario en mi pasado y en ese vuelo iba recorriendo distintos estados de ánimo a partir de circunstancias de soledad que yo tuve. Y sin ser autorreferencial respecto a lo casuístico, sí creo que esa experiencia cronológica me permite reflexionar sobre dos cosas. Una, que hasta que uno no tiene la soledad impuesta, como en general a la mayoría nos ocurre, es decir, que tomamos contacto con la soledad no porque la buscamos, sino porque se nos impone, no se da cuenta de qué grado de construcción artificial hay dentro de uno de lo que es, de lo que uno cree que es. Es decir, uno cree que es lo que socialmente se estableció que seas, y solo lo descubrís en el momento que circunstancialmente estás solo, y diría que solo lo podés descubrir en este momento, que no tenés otra posibilidad que no sea en soledad. Eso por un lado. Y por otro lado, la dicha que genera ese nuevo estado de soledad creativo y de plenitud, porque tiene dos aspectos. Uno, el poder tomar contacto con cosas que estaban como relegadas por el barniz del entorno social. Y por otro lado, descubrir la capacidad que tenés para investigar en vos mismo. El autoconocimiento es una joya que solo uno puede saber que existe hasta que puede lograrlo en la vida real, en la práctica. Por eso me parece que todos estos matices son muy interesantes. Y en ese sentido te voy a invitar, Julia, a que leamos el texto de Krishnamurti al respecto, para que nos ayude a completar la visión y para que, y por qué no, para hacer alguna reflexión a posteriori de esta lectura, que como siempre leerás con destreza, como dice Raúl. Al que le mandamos un abrazo porque él fue el que nos dio, como siempre, el material para que leamos, en este caso, este martes. Así que bueno, Juli, si estás dispuesta, dale. Vamos. Este es un diálogo, entonces acá partimos de un interlocutor que hace una pregunta y luego viene la respuesta. ¿Cómo puedo vencer la soledad? A lo que Krishnamurti responde: ¿puede uno vencer la soledad? Todo aquello que uno conquista tiene que ser conquistado una y otra vez. ¿No es así? Lo que comprendemos se termina, pero aquello que conquistamos jamás puede terminarse. El proceso de combatir algo solo alimenta y fortalece aquello contra lo que luchamos. Ahora bien, ¿qué es la soledad de la que casi todos nosotros estamos conscientes? La conocemos y escapamos de ella, ¿verdad? Huimos hacia todas las formas posibles de actividad. Nos sentimos vacíos, solitarios y tenemos miedo de eso. Así que tratamos de encubrirlo por cualquier medio. La meditación, la búsqueda de Dios, la actividad social, la radio, la bebida o lo que fuere. Haríamos cualquier cosa antes de afrontar el hecho de la soledad, estar con Él, comprenderlo. Lo mismo da que escapemos mediante la idea de Dios o mediante la bebida. En tanto que uno esté escapando de la soledad,
No hay una diferencia esencial entre la adoración a Dios y la afición al alcohol. Socialmente puede ser que haya una diferencia, pero psicológicamente el hombre que escapa de sí mismo, de su propia vacuidad, y cuyo escape consiste en la búsqueda de Dios, se encuentra en el mismo nivel que el bebedor. Lo importante, entonces, no es vencer la soledad, sino comprenderla. Y no podemos comprenderla si no la afrontamos, si no la miramos directamente, si siempre estamos huyendo de ella. Y toda nuestra vida es un proceso de huir de la soledad, ¿no es así? En la relación usamos a los demás para encubrir la soledad. Nuestra persecución del conocimiento, nuestro acumular experiencias, todo lo que hacemos es una distracción, un escape de esa vacuidad. De modo que estas distracciones y escapes deben, obviamente, llegar a su fin. Si hemos de comprender algo, debemos concederle toda nuestra atención. ¿Y cómo podemos conceder plena atención a la soledad si le tenemos miedo, si escapamos de ella mediante alguna distracción? Así pues, cuando realmente queremos comprender la soledad, cuando nuestra intención es investigarla plenamente, completamente, porque vemos que no puede haber creatividad en tanto no comprendamos esa insuficiencia interna que es la causa fundamental del temor, cuando hemos llegado a ese punto, toda forma de distracción toca su fin, ¿verdad? Muchas personas se ríen de la soledad y dicen, oh, eso es solo para burgueses, por Dios, ocúpense de algo y olviden la soledad. Pero no podemos olvidar el vacío interno, no podemos ponerlo a un lado. Por eso, si queremos comprender esta cosa fundamental que llamamos soledad, deben cesar todos los escapes. Pero los escapes no cesan preocupándonos al respecto o buscando un resultado o mediante alguna acción del deseo. Uno debe ver que, sin comprender la soledad, toda forma de actividad es una distracción, un escape, un proceso de autoaislamiento, el cual solo crea más conflicto, más desdicha. Es esencial ver ese hecho, porque solo entonces puede uno hacer frente a la soledad. Entonces, si investigamos esto más profundamente aún, aparece el problema de saber si eso que llamamos soledad es algo real o si es tan solo una palabra. ¿Es la soledad un hecho o meramente una palabra que encubre algo que tal vez no sea lo que pensamos que es? ¿No es la soledad un pensamiento, el resultado de pensar? O sea, el pensar es verbalización que se basa en la memoria. ¿Acaso no es con esa verbalización, con ese pensamiento, con esa memoria, con lo que miramos el estado que llamamos soledad? El hecho mismo de dar un nombre a ese estado puede ser la causa del temor que nos impide mirarlo más detenidamente. ¿Y si no le damos un nombre, el cual es fabricado por la mente? ¿Existe entonces ese estado de soledad? Por cierto, hay una diferencia entre ese estado de soledad, loneliness, que significa sentirse solo, solitario, lonely, y el otro estado que implica estar solo, libre, no depender de nadie, alone. La primera de las soledades es la esencia del proceso de autoaislamiento. Cuanto más consciente es uno del sí mismo, tanto más aislado está, y la conciencia del yo es el proceso de aislamiento. Pero la otra soledad, aloneliness, no es aislamiento, y solo existe cuando ha dejado de existir la soledad del aislamiento. Es un estado en el que ha llegado completamente a su término toda influencia, tanto la externa como la interna de la memoria. Y solo cuando la mente se halla en ese estado de soledad creativa puede conocer lo incorruptible. Pero para llegar a eso,
debemos comprender la soledad que implica este proceso de aislamiento constituido por el yo y sus actividades. Así pues, con la comprensión respecto del yo, comienza a terminarse el aislamiento y, por lo tanto, llega a su fin el estado de soledad que el aislamiento origina. Bueno, muchas gracias. Es interesante la puntualización que hace respecto a lo que vulgarmente llamamos soledad, que sería el encontrarse con el yo o con el ego, en cuyo estado, en realidad, no hay una soledad propiamente dicha, sino que hay un aislamiento físico desde el cual uno sigue parloteando con todas las imágenes que fue construyendo, como si viviese en un mundo paralelo o artificial, vinculándose artificialmente con todos los personajes y con todas las ideas y con todas las imágenes que fue autoconstruyendo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, parecería que la segunda etapa, para darle quizás una ubicación un poco convencional pero didáctica, sería el no estar parloteando con todo eso, sino que el estar comunicado con tu esencia y ver todo aquello que es lo externo, pero desde tu esencia, y no al revés. Claro. Como invirtiendo el foco de la atención. Krishnamurti habla repetidamente de que el observado es el observador, es decir, que yo observo desde un observador, y ese observador es toda la amalgama de condicionamientos que me hace mirar de una manera determinada. Parecería que esta sana soledad a la que nos invita Krishnamurti es una soledad que nos permitiría, entre otras cosas, poder ver lo que es con con el menor condicionamiento posible. Y digo el menor porque creo que es casi imposible para nosotros poder ver sin ningún condicionamiento. Es algo deseable, pero quizás poco probable que lo logremos. Pero sí, en la medida que nuestra conciencia se amplía, podemos discriminar lo que es el observador del observado, y de esa manera darle mucha más fidelidad a la observación de la que convencionalmente le damos. Eso me parece una de las cosas interesantes de puntualizar de este texto. Es interesante cómo él nos hace ver a la mente que lo nombra, ¿no? La mente que le pone una etiqueta. Claro. Porque cuando lo etiqueta, lo carga emocionalmente allí. Y un poco lo veníamos desarrollando de esa manera. Es el nombre el que nos hace mucho ruido, claro, y el que nos hace alterar. No queremos estar solos, pero el tema es el nombre. Creo que hay una referencia grande en lo que yo quería decir, porque cuando vamos adentro a estar en soledad, nos damos cuenta que no hay tal cosa. Un poco tiene que ver con eso, ¿no? La mente condicionada, que la hemos nombrado tanto, carga mucho con las emociones a las etiquetas y a las descripciones de las cosas, y creo que es muy interesante que lo deje muy claro. La mente le pone el nombre y la mente lo carga de la emoción. Claro, desde el vamos, el condicionamiento está en la propia palabra. Claro. Exacto. Entonces ya vos partís de la base emocional inadecuada. Exactamente. Ya tu emoción va jugando. Claro, de repente estás solo y dices, qué bajón. Sí, sí, sí. Entonces ya empezás mal. Claro. Porque estás con mala onda frente al hecho y no tenés por ahí todas las herramientas atencionales adecuadas para aprovechar esa soledad y caminar hacia el autoconocimiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a pedirle a Sebastián que nos ponga el tema musical que habíamos reservado especialmente para Gustavo, que espero que lo pueda escuchar, y si no lo puede escuchar, lo escuchará en el canal, porque por su insistencia
hoy, hablando de la soledad, incorporamos este texto de Los Redonditos de Ricota. Así que te agradecemos, Sebastián, si lo pones en el aire. Gracias. mejores que estas, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz, y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres faunear y arremolinar. Y saltas, tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad, y él gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Patricio Rey nos ayudó un poquito también para... Con el ángel. Claro, para alimentar un poco las particularidades de la soledad. Me acordaba de esta frase famosa que dice, nacemos solos, nos vamos solos, ¿no? Y de algún modo es cierto, y no creo que sea patético, sino que por el contrario es una manera de comprender la naturaleza de la vida, ¿no? Si vos habitás con serenidad y sin prejuicios todo lo que está acumulado en tu mente por tus experiencias, te das cuenta que todos esos seres, esas circunstancias que habitan, lo hacen desde tu
construcción, desde tu manera de ver. Por lo tanto, indirectamente, siempre estás solo con tus ideas, con tus imágenes, con tus pensamientos, con tus criterios. Entonces, la soledad es una engaña pichanga desde el punto de vista conceptual, porque así como Krishnamurti nos aclara que partimos ya de un preconcepto por la fuerza de la palabra, también cuando justamente en soledad descubrís muchos aspectos que hasta ese momento estaban escondidos, comprendés que siempre estuviste solo, pero no como algo patético o cruel o lamentable o negativo, sino por la propia naturaleza de la existencia, ¿no? Exactamente. Claro, entonces quizás habitar con más naturalidad y por qué no con alegría nuestras repetidas soledades para poder ser personas mejores, ¿no? Y además no depender tanto de lo que el otro opina para actuar, poder abandonar la conducta reactiva, ¿no? Sí. Que me parece algo muy importante que uno aprende, o por lo menos yo aprendí como resultado de la soledad o del trabajo interior. No actuar desde lo reactivo, sino actuar desde la convicción personal que se elabora a través de una conducta reflexiva, ¿no? Mira qué curioso. Hace un rato estaba hablando de que los demás los relacionamos con ese estado o no de soledad, y estaba yo diciendo que los demás realmente no están adentro nuestro, y comprender eso es interesante. Y ahora lo que tú estás diciendo está muy relacionado por lo siguiente: ese vínculo que me une a los demás, que además también está condicionado por mi situación interna, es un reflejo exacto y perfecto de cómo me vinculo conmigo, de cómo yo me trato, de qué me doy, de qué no me doy, de cómo recibo. Y cuando hace mucho ruido la manera en la que nos estamos vinculando, y cuando los vínculos con los demás están muy alterados, afectados, y son, podríamos llamar esta palabra de moda, tóxicos, muchas veces el trabajo se busca o se referencia o se quiere hacer allí, en el vínculo con los demás, y muchas veces hasta buscamos ayuda terapéutica porque mi mamá no me quiere, porque no. Y siempre pasa que el trabajo que está pendiente es el trabajo que se hace en soledad, porque el que realmente está operando allí es el sistema que tengo yo para vincularme conmigo mismo. Entonces, es tan rico este mecanismo que cuando aprendemos a verlo y cuando podemos tomarnos ese tiempo de salir de lo emotivo, de salir de ese condicionamiento y desplazarnos a esa fuente de posibilidad que es poder habitar la soledad, poder darnos cuenta que en realidad ninguno de todos estos personajes está adentro, están todos afuera, y que esos vínculos que yo estoy viendo son proyecciones de lo que yo estoy realmente vivenciando adentro, encuentro allí las herramientas y los mecanismos para poder tener primero, vínculos más sanos, y tener un espacio interno conmigo mismo bastante más saludable, bastante más, porque no hay tal cosa como personas tóxicas, no hay tal cosa como una vida de porquería, hay falta de observación interna, y eso es con lo que uno se encuentra cuando lo quiere resolver. Sí. Cuando tiene esa inquietud. Yo diría, un poco para no ser tan idealista, quizás las personas tóxicas que producen toxicidad, para tratar de ser un poquito más preciso, producen toxicidad porque yo tengo el germen, el componente que genera la toxicidad en mi cuerpo. Sí, de hecho hay terapeutas que te aclaran que no hay personas tóxicas, sino que los vínculos son tóxicos, porque la manera de vincularse es la que da chispas.
porque no está bueno señalar a las personas de tóxicas, y en eso me parece que hay mucha razón. Pero claro que sí, porque es que vuelvo a lo mismo. Si yo, mi manera de vincularme, si yo estoy siendo nociva para mí misma, evidentemente voy a encontrar vínculos que me lo reflejen, porque es la manera que tengo de vincular. Claro, es como una respuesta química. Exacto. Es decir, se incorpora un elemento químico que es el ser externo a una olla que soy yo con mi condicionamiento. Claro. Entonces, eso produce la toxicidad. Sí. No es ni una cosa ni la otra, Claro. no es que no exista el ser negativo, sí que existen, Hay personas, si no no sé. sería mucha más fácil la vida, pero es fundamental comprender lo que vos incorporás para que la toxicidad se produzca, Se produzca, claro. Es la relación. Sí, ahí es donde, por eso hablé del reflejo perfecto, porque la información está. Lo que viene luego es poder ver esa información y utilizarla. Claro. Y a mí me gustaría, en estos últimos minutos, vamos a pasar después un poema muy interesante de Fátima. Ya está Gus también. ¿Ya está Gustavo en la Sí, línea? ya llamo Gus. Ah. Lo tenemos en la línea, Gus. Bueno, entonces le vamos a pedir a Gustavo que espere un par de minutos porque vamos a pasar el poema de Fátima, así podemos sin interrupciones hablar con él. Así que escuchamos el poema y luego sí nos incorporamos a hablar con Gustavo. Gracias. El mar antes del azul. Aquí escribo para desafiar a la certeza, o tal vez para preguntarme qué sucede con todo aquello que una palabra deja afuera. Antes de aprender a mirar el mar, aprendemos su nombre. En ese instante cometemos un pequeño acto de domesticación. Encerramos la indomable inmensidad de su ser en una etiqueta estanca. Le asignamos una casilla mental y nos damos por satisfechos. Esto hace que me pregunte si vemos realmente las cosas o solo vemos a través de las palabras que aprendimos para atisbarlas. La palabra colorea la cosa, nos brinda un sonido para invocar, pero también nos acomoda. Nos resta espacio para la sorpresa, para experimentar el temblor al captarla por nosotros mismos. Los antiguos griegos describían el mar de varias formas: vino, verde, plata, gris, olivar, sombrío, luminoso, ceniza, violeta. Algunos argumentan que no lo veían de color azul. No se trata de una ceguera biológica, sino de una percepción distinta. Para ellos, el color no se comportaba como un elemento fijo en una paleta cromática, sino como un acontecimiento. El mar no era un color, el mar sucedía en matices. En los poemas de Homero leemos los pliegues de ese mar antiguo y salvaje que iba mutando según la hora del día, la profundidad, el viento, el estado de ánimo de quien lo narra, el cielo que lo mira. Para los antiguos el color aún era una fuerza indómita, incapaz de quedarse quieto. Nosotros aprendimos a decir azul y al hacerlo congelamos la marea, dejamos de preguntar. Quizá mirar sea sostener la observación, mantener algo delante de los ojos sin apresurarse a decidir qué es. De esta forma, si logramos acallar por un segundo el catálogo de nombres que llevamos dentro, las cosas recuperan su condición de seres escurridizos, refractarios a ser enjaulados en una categoría. Escribir entonces deja de ser la búsqueda exhaustiva del adjetivo oportuno para convertirse en un acto de desmantelamiento. Escribir para devolverle al mundo su espesor. Una y otra vez me hago la pregunta: ¿qué vemos cuando todavía no hay palabra para aquello que tenemos enfrente? Tal vez ahí, en ese instante de mudez, previa al lenguaje, sea donde el mundo vuelve a tocarse. Gracias. Es hermoso. Muy bueno, muy bueno. Es hermoso. Bueno, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perdón que te hagamos esperar, pero no quería dejar de pasar el poema de Fátima, así que preferí que esperaras un par de minutos para darle continuidad al contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, estaban hablando de personas tóxicas, dije, me tengo que hacer presente. Claro, tenemos que ver cómo vamos a administrar esta toxicidad
que vos por teléfono no transmitís. Aparte, ¿cómo no hacerse presente el día histórico que pusieron al aire una canción de Solari? Sí. Iba a llegar, ¿viste? Iba a llegar. Espero que el sistema de YouTube no nos pase la factura, ¿no? Es verdad. Pero todo sea para darle el gusto a Gustavo. Claro. Yo te dije que si vos, como le dije a Julie, es inverso a la cita bíblica. No pidas que se te dará. Muy bien. Bueno, todo llega. Exacto. Decía, tomado del árabe, el gran Grondona. Bueno, no, todo pasa, decía él. Pero además se me da a mí. Sé igual. En función del tema de hoy, Sí. cuando estaba en el trabajo, voy a seleccionar un párrafo de meditación, Sí. porque creo que la soledad es un espacio que se nos abre muchas veces para al menos intentar una introspección profunda, ¿no? Pero sobre la marcha encontré otro texto en estos minutos que incluso tiene una frase poética, pero de una potencia inusitada. Yo voy a leer este párrafo que se relaciona, ¿no?, con la meditación, desde cierto lugar con lo que es la soledad cuando interviene el pensamiento, y después ponemos énfasis en esa frase que me parece extraordinaria de Krishnamurti. El párrafo dice así: Dale. una experiencia que se inspira en el tiempo, que tiene continuidad, deja de ser una experiencia. Al despertar, había en las mismas profundidades, en la inmensurable hondura de la mente total, ardiendo furiosamente, una intensa llama viva de atención, de percepción lúcida, de creación. La palabra no es la cosa, el símbolo no es lo real. Y acá abro el paréntesis de esta frase que me parece extraordinaria, ¿no? Los fuegos que arden en la superficie de la vida pasan, se apagan, dejando dolor, cenizas, recuerdos. Estos fuegos son llamados vida, pero eso no es vida, es decadencia. Vida es el fuego de la creación, que es destrucción. En ello no hay comienzo ni final, no hay mañana ni ayer. Eso está ahí, y ninguna actividad superficial podrá jamás ponerlo al descubierto. El cerebro debe morir para que esta vida sea. Yo lo tengo enmarcado, yo calculo que probablemente el primer año de radio, esto ya lo haya dicho, ¿no? Pero volvió a aparecer y me parece interesante, porque generalmente la soledad desde algún lugar tiene muy mala prensa, pero la soledad que tiene mala prensa me parece que está relacionado con esta frase de Krishnamurti que dice: los fuegos que arden en la superficie de la vida pasan, se apagan, dejando dolor, cenizas, recuerdos. Y me parece algo sublime esto, porque en pocas palabras nos muestra
el movimiento del pensar y muchas veces cuán restrictivo es, ¿no? Cuán repetitivo es y cómo genera hábitos que después terminan atándonos. No sé si vos escuchaste la primera parte del programa, quizás no, pero de algún modo, cuando vos haces esta reflexión con la cita de Krishnamurti, lo vinculo a lo que yo estaba hablando con Julie respecto a que hay supuestos estados de soledad en la que vos, recurriendo al pensamiento, no estás solo, porque estás conversando con las imágenes que construiste a partir del vínculo con los demás. Entonces es una soledad media trucha, porque es como que estuvieses en un imaginario cambio de puntos de vista, de ideas, y charlando con todos estos personajes que en tu mente vos fuiste autoimponiéndote, autoconstruyendo, y a la vez son personajes que son derivados de tu manera de observar la vida. Entonces es una soledad media a medias, porque esos pensamientos te obnubilan y te impiden ir a la médula de lo que son, ¿no? Por eso me parece que tiene algún vínculo con lo que estuviste diciendo eso. Sí, yo creo que esto que decís, Horacio, tiene mucho que ver también desde algún lugar, si se quiere, y se toma en una forma seria también, con una investigación psicológica, y está bien. Y acá Krishnamurti quizás muestra algo desde otra visión, que es según su visión, ¿no? Según su cosmovisión, son juegos superficiales, le dice él, ¿no? Lo que nos ocurre. Pero también aclara, ¿no? La palabra no es la cosa, y para nosotros la palabra generalmente es la cosa. Él dice, el símbolo no es lo real, y para nosotros muchas veces el símbolo con el efecto que representa es lo real, ¿no? Entonces, claro, acá él presenta una cosmovisión donde dice que, bueno, que todo esto de la superficie de la vida, que viene a ser el movimiento del pensamiento, trae dolor, trae recuerdos, deja cenizas. Digo, cenizas como lo veo como una, particularmente, ¿no? Lo veo como esos residuos que después en una discusión aparecen hechos de hace 20 años atrás que me quedaron, como se dice habitualmente, en la garganta, y aproveché, ¿no? Que teníamos una diferencia de cómo, no sé, de cómo hacer un soufflé de papas, y te lanzo lo que hace 20 años atrás tengo atragantado en la garganta, ¿no? Bueno, esos residuos, ¿no? Pero, sí, bueno, pero te corrijo, no creo que cómo hacer el soufflé de papas sea el desencadenante del despelote. Seguramente es una excusa para mostrar resentimientos mucho más profundos, ¿no? Por eso te digo, si cualquier nimiedad hace dar resorte para que surja, ¿pero por qué? Porque evidentemente hay residuos, hay cenizas de ese fuego. Claro. Aquí volvemos un poco a lo que en el programa anterior describíamos, que se desarrolla en el terreno de lo psicológico y lo anecdótico, y a nosotros Krishnamurti siempre nos invita a ir a lo mecánico y no a lo psicológico. Por eso, porque es que si vamos a lo más esencial, ahí no está la soledad. Ahí no es donde se desarrolla, ahí se desarrolla la idea, el concepto, y ese es el territorio de lo psicológico, y ese nos mantiene distraídos. Claro, pero nos mantiene distraídos, pero influye mucho. Por eso Krishnamurti se ocupó tanto de poder comprender a través del pensamiento negativo que es lo falso. Claro. Y es una tarea de nunca acabar, ¿no? Quiere decir que, si bien son cosas superficiales, él también
se ocupó de destacar que es muy importante comprenderlas y verlas como son, porque si no, nunca vas a poder tener la claridad adecuada, ¿no? Es que puede ser lo que arde, puede ser la ceniza que queda, pero si yo no puedo comprenderlo y verlo, si yo no puedo ver que es una ceniza que quedó, pues entonces tampoco puedo trabajar en que no me lleve puesto ese recuerdo. Además, las cenizas a veces impiden que Ver. la dinámica de la vida, porque obstruye como una cañería que está llena de basura, ¿no? Sí, sí. Así que eso también es importante comprenderlo. Creo que una cosa no quita la otra. El hecho de que uno tenga claro que es superficial, el hecho de que sea superficial no quiere decir que no nos esté condicionando, y que nos condiciona en general a todos. Esa es la realidad, ¿no, Gustavo? Sí, sí. Sí, porque como no tenemos una visión total, profunda, nos lleva puesto justamente esa ilusión, ¿no? Nos enfocamos en el hecho sin ver la causa, entonces indiscutiblemente nos va a llevar puesto siempre. Claro. Porque vos lo dijiste en el pedacito de programa que pude escuchar, ¿no? El tema reactivo, Claro. ¿no? El tema que nosotros nos quedamos en el momento de la reacción sin realmente investigar en el momento que estamos reaccionando toda esa energía que se está desplazando, lo mismo que cuando hablamos de soledad como una carga, ¿no? Claro. En ese momento es el momento de observar y ver qué es lo que está pasando por llamarle el cuerpo, llamarle por el cerebro, como diría Krishnamurti, o la mente, como habitualmente le decimos nosotros. Bueno, en esa pantalla mental que me está moviendo, qué es lo que realmente, a qué está afectando esa situación. Y ahí nos podríamos ir dando cuenta de que estamos nadando, como quien dice, en la superficie, y no andamos, no vamos a la profundidad. Entonces siempre vamos a ser víctimas, ¿no? De este movimiento. Seguro. Bueno, tenemos que terminar el programa. El hecho y la imagen quizás sea un nuevo programa. Un abrazo, Gustavo. Nos reunimos el próximo martes. Chau. Que tengan linda semana. Hasta luego. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.